Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El destino de Can Yaman cambia hoy. Una oferta millonaria de Netflix para Hollywood sacude su vida y su corazón. Queridos amigos, hoy tengo una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. No estamos hablando de un simple rumor, sino de una bomba que ha explotado en el centro del mundo del espectáculo y que tiene como protagonista indiscutible a nuestro querido y admirado Can Yaman. Sí, han escuchado bien. El galán que ha conquistado millones de corazones en todo el mundo se encuentra ahora mismo ante la encrucijada más grande de su carrera y, quizás, de su vida personal. Resulta que la plataforma de streaming más grande del mundo, Netflix, ha puesto sus ojos en él de una manera que nadie podría haber imaginado. Se dice, y escuchen bien esto porque es impresionante, que los ejecutivos de Netflix han viajado en secreto para reunirse con él y le han presentado una oferta para un proyecto en Hollywood que es, sencillamente, de otro planeta. Las cifras que se manejan son astronómicas, algo que haría temblar a cualquiera, pero lo más impactante no es solo el dinero, sino lo que este proyecto significa. Le están ofreciendo el papel principal en una superproducción romántica y de acción que se rodará íntegramente en los estudios de Los Ángeles. Imaginen a Can Yaman caminando por la alfombra roja de Hollywood, no como un invitado, sino como la estrella principal. Pero aquí viene la parte más jugosa y emocional de esta historia, la que nos toca el corazón. Se rumorea que este contrato no es solo un papel, es un compromiso de vida que le exigiría mudarse a Estados Unidos por un largo tiempo. Y aquí es donde entra el conflicto que nos tiene a todos en vilo. Sabemos que Can es un hombre de pasiones profundas y que su vida en Italia y Turquía está llena de lazos afectivos muy fuertes. ¿Qué pasará con su corazón? ¿Qué pasará con esas relaciones que, aunque a veces se mantienen en secreto, sabemos que son el motor de su vida? Dicen las malas lenguas, o quizás las más informadas, que esta decisión no es fácil para él. Una fuente muy cercana, que estuvo presente en una cena privada donde se discutió el tema, asegura que vio a Can visiblemente emocionado y pensativo. Según esta fuente, en un momento de la noche, Can se levantó, miró por la ventana hacia el horizonte y dijo con voz quebrada pero firme, «Jamás imaginé que la vida me pondría ante una prueba tan grande. Mi sueño siempre fue actuar, pero mi corazón tiene raíces que no se pueden cortar tan fácilmente. Hollywood es el Olimpo, pero ¿vale la pena si tengo que dejar atrás lo que me hace sentir vivo cada mañana?» Estas palabras, amigos míos, resuenan con una fuerza increíble. Nos muestran a un hombre que, a pesar de tener el mundo a sus pies, valora lo que realmente importa, el amor, la cercanía y su propia esencia. El proyecto de Netflix, según lo que hemos podido averiguar en los pasillos de la industria, es una historia de amor épica, donde él interpretaría a un héroe moderno que debe salvar a su amada en medio de una conspiración internacional. Es el tipo de papel que nace una vez cada 100 años. Los productores de Hollywood están convencidos de que Can tiene ese carisma único, esa mezcla de fuerza y ternura que ya no se encuentra en el cine occidental. Le han dicho, y cito textualmente una frase que se filtró de la reunión, «Can, tú no eres solo un actor para nosotros, eres la pieza que le falta a este rompecabezas global. Queremos que seas el nuevo rostro del romance en el mundo entero». ¡Qué presión, por Dios! Pero también, ¡qué honor tan inmenso! Sin embargo, la historia se complica cuando pensamos en su vida amorosa. Sabemos que en este mundo de fantasía y realidad, las distancias suelen ser las peores enemigas del amor. Si acepta, tendrá que pasar meses, quizás años, lejos de todo lo que conoce. Se comenta que ha tenido largas conversaciones telefónicas hasta altas horas de la madrugada, debatiendo qué hacer. Imaginamos esas charlas llenas de sentimiento, donde el éxito profesional choca de frente con el deseo de estabilidad emocional. En otra conversación con su círculo íntimo, se dice que Can confesó, «El éxito no me da miedo, lo que me aterra es despertar un día en una mansión de Los Ángeles y darme cuenta de que estoy solo. Rodeado de lujo pero sin el calor de los míos.
Pero también sé que si digo que no, me arrepentiré el resto de mis días por no haber tenido el valor de saltar al vacío. Es un dilema shakespeariano, mis queridos seguidores. Ser o no ser, irse o quedarse, triunfar en lo desconocido o reinar en lo conocido. Además, los detalles del contrato son una locura. Se habla de un equipo de entrenadores personales, chefs privados, y una villa en las colinas de Hollywood a su total disposición. Pero Khan, con esa humildad que siempre lo caracteriza, parece no estar deslumbrado por el brillo del oro, sino preocupado por el peso de la responsabilidad. Él sabe que si da este paso, representará no solo a su nombre, sino a toda una cultura, a todos sus fans que lo han seguido desde el primer día. La responsabilidad es enorme. Los fans en las redes sociales ya están divididos. Unos dicen vete, Khan, conquista el mundo, mientras que otros le ruegan no te vayas, no nos dejes, te queremos aquí cerca. Es una marea de emociones que seguramente él también está sintiendo. Lo más intrigante es que Netflix le ha dado un plazo muy corto para responder. Tienen prisa, quieren empezar la preproducción cuanto antes. El reloj está haciendo tic-tac y cada segundo que pasa la tensión aumenta. ¿Se imaginan el momento en que tenga que firmar? ¿Le temblará la mano? ¿O lo hará con la seguridad de quien sabe que ha nacido para esto? Yo creo que, en el fondo, Khan es un aventurero. Siempre ha tomado riesgos, siempre ha buscado superarse. Pero esta vez, el riesgo involucra al corazón. En una reciente entrevista ficticia que recreamos en nuestra mente basada en sus actitudes, él diría, el amor y la carrera son dos caballos salvajes que tiran en direcciones opuestas. Mi tarea es domarlos y hacer que corran juntos hacia el mismo destino. Si Hollywood es mi destino, encontraré la forma de llevar mi amor conmigo, o de que el amor me espere. Qué romántico y qué valiente. Ahora, la pelota está en su tejado. Hollywood espera, Netflix presiona con sus millones, y nosotros, sus fieles seguidores, estamos aquí conteniendo la respiración. Este es el momento de la verdad para Khan Yaman. Un momento que definirá su leyenda. ¿Se convertirá en la próxima gran estrella mundial del cine? Todo apunta a que sí, pero el precio a pagar podría ser alto. La soledad de la cima es real, pero también lo es la gloria eterna. Estamos ante el nacimiento de una nueva era para nuestro ídolo. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué harían en su lugar? ¿Aceptarían la oferta millonaria y la fama mundial aunque eso signifique alejarse de sus amores y sus raíces? ¿Creen que Khan Yaman podrá triunfar en Hollywood sin perder su esencia? ¿O piensan que debería quedarse donde es el rey indiscutible y feliz? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer cada una de sus teorías y pensamientos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que recién comienza y, por supuesto, darle mucho amor a este video con sus likes. Nos vemos en el próximo video con más noticias bomba.